Hace unos días atrás compartíamos en nuestra reflexión acerca de 3 tipos de personas que 2 de ellos decían que querían seguir a Jesús y otro que fue invitado por Jesús a seguirle. Todos necesitaban definir sus prioridades. Las prioridades de ellos eran otras cosas y querían dedicarse a ellas primero. Decíamos, querían tener todo bajo control. Ellos, de alguna manera, hacer lo que ellos pudieran hacer para resolver las cosas que tenían enfrente, ignorando o dejando a un lado la invitación más importante, la invitación de seguir a Jesús. Quizás es lo que muchas personas están haciendo hoy, no dándose cuenta cuán insistentemente el Señor nos está llamando a seguirle. Y por una sola razón. Nosotros tenemos muchas cosas que resolver y en la mayoría de ellas nosotros no sabemos qué hacer y cómo hacer. Es muy común encontrar en nuestro mundo cristiano tal vez bastantes admiradores de Cristo y mucha gente que admira las grandes cosas que Él hizo. Pero nos corresponde a nosotros seguirle. Queridos, qué lindo estar nuevamente con ustedes. Un día más estamos acá. En la misericordia del Señor nos podemos encontrar en esta nueva reflexión y para mí, cada momento que podemos reunirnos, cada oportunidad que tenemos de estar, aunque sea por este medio, es un momento muy especial y yo quiero disfrutarlo al máximo. Te invito para que tú también lo disfrutes al máximo, que pongamos lo mejor de nuestra disposición para escuchar, quizás podamos escuchar algo que Dios quiera decirnos a nosotros. No sabemos cuánto tiempo más tenemos por delante. Por lo tanto, es muy importante, es primordial aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los días son complicados y cada vez se ponen más difíciles, por lo cual también mi oración por cada uno de ustedes es que ustedes sean fortalecidos en el poder de Él, en su gracia, en su favor. Nuevamente repito, mi aprecio por este momento, mi felicidad por este momento que podemos estar juntos y que juntos podamos aprender acerca de ese gran privilegio que tenemos de tener una relación con Cristo y de poder servirle. Nada mejor que eso, repito, nada mejor que tener a Cristo y poder servirle. La propuesta bíblica para reflexionar hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas. Y me gustaría dirigirlos a que ustedes en sus Biblias encuentren esta referencia en Lucas capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Seguramente usted está muy familiarizado con esa lectura, con ese pasaje bíblico. De hecho, hemos mencionado algunas cosas al respecto en predicaciones anteriores. Pero quisiera pedirte que ese momento, este evento registrado aquí en esta porción de la Biblia, no solo sea un evento que podamos admirar, sino que podamos considerar varios detalles que por lo menos yo veo ahí que están implícitos en la lectura, y al considerarlos, tratar de aprender, que la reflexión nos ayude a emular las acciones correctas, las acciones correctas de otros que nos deben de servir como inspiración para tomarlas y hacerlas también nosotros. Por cierto, ya hemos dicho, y usted lo sabe muy bien,
que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y esa es la condición que se requiere de cada uno de nosotros para ser salvados. Reconocer nuestra necesidad de salvación. Él vino a darnos luz, Él vino a darnos vida, vino a darnos vida en abundancia, vino a darnos vida eterna. Y entre tanto que Él viene a recoger a su pueblo, que tú y yo somos su pueblo, redimidos por la sangre de Cristo, entonces entre tanto tratemos nosotros de vivir, sabiendo que es un gran privilegio, caminando a la par de Jesús para servirle. Entonces vayamos a la lectura de Lucas, capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Es un corto párrafo que espero yo que nos deje una enseñanza, una lección importante. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Yo encuentro este pasaje sumamente hermoso. Veo a un hombre que no puedo imaginarme cuánta tristeza, cuánta tiniebla, cuánta tortura emocional, espiritual había en su vida por lo que él hacía. Y encontrar que alguien tan necesitado como Leví encuentra en Jesús la ayuda que tanto él estaba requiriendo. Eso puede pasar con muchos. De repente nosotros nos vemos en el diario vivir y no sabemos cómo responder a la necesidad emocional, espiritual que podamos encontrar enfrente nuestro. No olvidemos, Jesús está ahí y Él quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros podamos escucharle y que nosotros podamos seguirle. Me voy a detener un poco en el versículo 27. Versículo 27, 28 y 29, y dice de la siguiente manera, lo repito: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Este pasaje a mí me enseña el deseo, la carga, la misión de Jesús de dar vida a quienes pueden admitir su necesidad. Y encontró un hombre, como decía anteriormente, yo no sé todos los detalles que pueden estar pasando en la vida de este hombre, Leví, al que conocemos como Mateo. Pero obviamente nosotros podemos preguntarnos y indagar un poco, saber quién era él, por las mismas referencias en la Escritura. ¿Quién era Mateo? Algunos dicen que el nombre de Mateo significa don de Dios, regalo de Dios. Pero Mateo era alguien que seguramente tenía una familia,
Pero aquí lo describe la Escritura como alguien que tenía una posición, un trabajo. Era un recaudador de impuestos, un publicano. Y esto significa mucho, porque un hombre dedicado a recaudar impuestos para los romanos, un hombre reconocido como un publicano, siendo judío, para esta persona es como estar prácticamente muerto en vida. Porque a los ojos de la gente, él es un traidor. Él es alguien que ha negado su herencia judía y ha sido alguien que traicionó a los suyos. ¿Por qué? Porque trabajando para los romanos que gobernaban toda la región y cobrando impuestos para los romanos, sacándole impuestos a su propio pueblo judío, eso le señalaba como alguien malvado, como un pecador. Por esa razón eran rechazados los que tenían tal posición, porque estaban en contubernio con los romanos, pero tenían en contra toda la población judía a quienes ellos pertenecían. Eran apartados de la sociedad judía, eran sacados de su religión, eran dejados fuera de cualquier privilegio que pudieran tener como nacionales. Muchos de ellos, en la historia se habla que muchos de ellos eran deshonestos. Quizás eran abusivos algunos y otros injustos. En general, parecía que los publicanos, los que cobraban impuestos, la mayoría de ellos quizás eran sumamente ricos. ¿Qué decir? El gobierno romano compensaba a los cobradores de impuestos, les pagaba bien. Y se les permitía a ellos ser deshonestos. Se les permitía a ellos cobrar más de la cuenta, más de lo que era requerido, más de lo que era necesario. Y en la historia se habla, y por eso eran mal vistos, ellos podían agregar un porcentaje extra de lo que ellos querían y creían que podían cobrar. O sea, que la carga para el pueblo la hacían más pesada. También se habla de que ellos eran dados a recibir sobornos de los ricos, porque aquellos querían reducir sus pagos y para reducir sus pagos llegaban a acuerdos con los publicanos, con los cobradores de impuestos, para que no cobraran tanto, pero por otro lado les proveían a los cobradores un poco más de dinero a un lado, algo que no se pudiera declarar. Es decir, lo que implicaba para un publicano, para un cobrador de impuestos, era todas estas cosas y el abuso hacia un ciudadano común. Tenían el permiso prácticamente de hacerlo. El dinero que ellos colectaban frecuentemente era dividido en dos partes. Una parte era para ganancia personal y la otra era para Roma. Y eso los hacía ladrones y traidores a su nación. Mucho más se pudiera decir de un publicano. Cuando Mateo habla de sí mismo, él habla de sí como un publicano. No estaba ocultando de dónde él venía, no estaba ocultando su necesidad. ¿Quiénes hemos sido nosotros? ¿De dónde venimos? ¿De dónde hemos salido?
¿qué hemos hecho? No lo digo para caer nuevamente en vergüenza por las cosas pasadas que tal vez nosotros vivimos, pero tú lo sabes. No quiero estar pensando en las barbaridades que hicimos solamente para recordarlas, sino para agradecer de dónde nos sacó el Señor y cómo fue ese paso. Cuando yo leo este pasaje, a mí me gusta mucho los detalles. Siempre estoy pensando en los detalles. El contexto de todo esto tiene que ver con que había primero habido una sanidad impresionante. Jesús había sanado a un paralítico que fue cargado por unos hombres en un lecho y fue descolgado por el techo de una casa, y Jesús se impresionó de la fe de aquellos hombres por su amigo y hubo un milagro. No solo los pecados de aquel hombre enfermo fueron perdonados, sino también Jesús le ordenó levantarse y andar, y aquel hombre, sus pecados perdonados, creyó en Jesús, se levantó de su lecho, de su parálisis, y comenzó a caminar. Y todo el mundo daba gloria a Dios. Cualquiera dice, bueno, en ese momento aquí nos podemos quedar, celebrar todo lo que está pasando, y es válido. Pero Jesús siempre tiene mucho más que hacer y siempre está pensando en alguien más, y Él está pensando en ti y en mí. Aquel hombre paralítico había recibido un milagro, pero dice la Escritura, después de estas cosas salió. Todos los eventos que pasaron ahí, salió de la ciudad, salió de una casa, se dedicó a otras cosas, salió, y cuando salió, porque la oportunidad de poder ver otras cosas, de poder saber que hay otras necesidades, nos invita a salir. Y justamente lo que Jesús hacía, Él se dedicaba todo el tiempo a ver por las necesidades de otros. Y todavía Él hace eso contigo y conmigo. Después de estas cosas, salió y vio. Él ve todo. Él se da cuenta de todo. Para mí hay un propósito deliberado de Jesús de buscar a los que están rechazados. Yo pienso en mí. Yo sé que deliberadamente Él me buscó. Por eso cuando pienso en mi pasado, tengo tanto que agradecer. Cómo Él transformó una vida de tinieblas, de tristeza, a una vida diferente. Siempre hay un propósito deliberado de Jesús para buscar a los rechazados. Así estaba yo. Quizás tú también puedes ver el pasado tuyo y darte cuenta cuánto rechazo, cuánta vergüenza, cuánto dolor había en tu vida. Y obvio, y había una razón por la cual podríamos habernos sentido mal, porque eran muchos nuestros pecados. ¿Cómo nos encontraríamos nosotros si Jesús no hubiera venido a buscarnos? ¿Qué sería de nosotros? No quiero imaginármelo. Obviamente, repito, no quisiéramos recordar lo que fuimos e hicimos, porque estoy seguro, sentiríamos mucha vergüenza. Y aquí había un hombre que por lo que hacía, por su trabajo, seguramente sentía mucha vergüenza, desechado por su propia gente, quizás hasta su propia familia.
Aunque pudiera tener recursos, eso no llenaba la necesidad espiritual en él. Quizás en su interior lo que él pensaba, por todo el rechazo que él pudiera experimentar hasta de la propia gente suya, de los de su nación, él pudo haber pensado que él no servía para nada. Y Jesús aparece ahí. Él sale a buscar lo que se ha perdido. Y encuentra a este hombre. Llamó a alguien que a la vista de todos no sirve. Te llamó a ti. Me llamó a mí. ¿En qué condición? Tú sabes que no éramos buenos. Ni somos buenos, es por su misericordia que hemos alcanzado su perdón, su ayuda. Pero veo a Jesús lleno de amor, lleno de compasión, lleno de humildad, lleno de sencillez, lleno de misericordia. Llega donde este hombre. Quizás otros ni siquiera querían acercarse a él. Pero Jesús se bajó a la condición donde aquel hombre estaba. Y arriesgó ser criticado, arriesgó que otros se expresaran mal de él. Él lo que quería era salvar. Eso es lo que hizo conmigo. Y eso es lo que hizo contigo. Y eso es lo que dice Lucas en el capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Justamente lo que está pasando aquí, con alguien despreciado. No tenemos ni idea de cuán despreciado podría haber sido Leví, Mateo. Sin esperanza de tener ni siquiera relación con la gente de su pueblo. Mal visto. Y Jesús se aparece donde él. Y le llama, le invita. Es lo mismo que hizo Jesús contigo. Él sabía todas las cosas que tú habías hecho. Él sabe todo en lo que hemos estado metidos. Y aún así, un día se acercó a nosotros y nos llamó. A Mateo le dijo, sígueme. ¿Qué hace uno cuando hay una invitación de ese tipo? Obviamente, Leví vio algo, Mateo vio algo que pudo haber pensado, esta es la esperanza que tengo, ¿a dónde más? Nadie más se va a acercar a mí. Este hombre me está mostrando algo. Seguramente Leví vio la misericordia de Jesús, el amor de Jesús para con él. Y la respuesta de Mateo es inmediata. Jesús lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, tú que piensas que no sirves para nada, tú que has sido rechazado por tu propia gente, tú tienes un gran valor para mí. Estoy diciendo mis propias palabras. Pero creo que Jesús vio un valor en él, así como Jesús vio un valor en nosotros. Él ve un valor en nosotros. No nos quedemos atrapados en las ataduras, en las cadenas del pecado del pasado. No, dejemos que la obra de Jesús perfecta para nosotros en la cruz nos haga ver que en Él nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios, limpios, lavados, transformados, llamados. Jesús llama a este hombre y le dice, sígueme. Me encanta la respuesta de Leví. Seguramente dije anteriormente, este era un hombre muy rico.
¿Cómo puede hacer un hombre tan rico dejar todo y renunciar? Pero la respuesta de Leví dice ahí en el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Quiero decir, nosotros podemos tener todo y saber o sentirnos que no tenemos nada. Porque el dinero, ninguna posesión puede comprar lo que solo Dios puede dar. La felicidad, la paz, el gozo, la salud, el sentido de bienestar, la satisfacción, la confianza, la seguridad, el sentirse completo y realizado en la vida, eso no lo podemos comprar. Ningún tesoro lo puede dar, ninguna posesión puede hacer que lo encontremos. Un corazón vacío, un corazón roto, una vida incompleta, insatisfecha, eso solamente Jesús puede hacer un cambio en la vida de una persona así. Me gusta lo que está pasando aquí. Jesús se acerca al que, según los connacionales, no sirve, pero para Jesús importante, y le invita a seguirle, sígueme. Y la reacción inmediata de aquel hombre, dejar todo y seguir a Jesús. Yo no sé, mucha gente puede tomar esto solamente como, oh, no, pero es que yo no puedo dejar mi trabajo, yo no puedo dejar estas cosas. No, yo no estoy hablando de eso solamente. Hay cosas que nos cuesta dejar y necesitamos aprender a seguir a Jesús. Hay cosas que yo no sé cómo resolver. Y como nosotros somos expertos en resolver las cosas por nosotros mismos y por nuestros propios medios y conforme a nuestro propio criterio, nos enredamos en situaciones sumamente lamentables. Sí, tú también seguramente sabrás que hay cosas que no sabes cómo hacer. No saber uno a dónde ir, eso es común encontrarlo. Por eso, cuando yo oigo la frase de Jesús diciendo, sígueme, para mí es una alegría que me da la esperanza porque Él sí sabe a dónde debo de ir. Él sí sabe qué es lo que yo debo de hacer. Él sí sabe cómo guiarme en las cosas que yo no sé cómo guiarme. Él sí sabe qué decisiones debo de tomar. ¿Cuánta gente hoy está angustiada porque no sabe qué decisiones tomar? Un trabajo, una relación, una decisión de ir a un lugar, qué sé yo, cualquier cosa. Jesús dice, sígueme. Tenemos que aprender a depender más de Jesús y tratar de escucharle, porque Él sí sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. ¿Qué vio Leví en Jesús? Seguramente la esperanza de alguien que sí le iba a indicar el camino a seguir. Por eso vale la pena dejar todo, que al final ese todo es nada comparado con el todo que encontramos en Jesús. Eso sí es importante. Eso sí es valioso. Yo me emociono al ver todo esto, al pensar en la reacción de este hombre aceptando una invitación de la persona más importante. Yo sé que nosotros tenemos líos que resolver. Y eso Jesús está diciendo, sígueme. ¿Para qué vamos a tropezar una y otra vez en la misma cosa? Cuando Jesús dice, sígueme, ¿qué vas a hacer? Deja todo lo que han sido tus criterios.
Deja todo lo que ha sido tu experiencia personal y que te ha dado tantos golpes, y entonces dedícate a seguir a Jesús, porque Él sí sabe qué hacer nosotros. Y Él nos quiere mostrar ese qué hacer que tenemos nosotros como responsabilidad o como salida para nuestras muchas dificultades que podamos experimentar. La invitación de Jesús tiene una respuesta inmediata, no se demora. La invitación de Jesús, Él sabe que tú tienes cosas que enfrentar. No lo hagas a solas, no lo hagas a solas, ni dependiendo de tus propias fuerzas. Toma una acción inmediata. Trata de detenerte un poco en el camino. Trata de dejar de hacer un montón de cosas y trata de escuchar qué es lo que Jesús te dice. Gran parte del pueblo de Dios ha perdido esa facultad de escuchar a Dios. Muchos se han vuelto muy expertos en resolver ellos sus propios problemas. Jesús tiene una mejor salida. Eso es lo que sabía Leví. Y cuando recibe la invitación de seguir a Jesús, él no se demora, inmediatamente suelta todo. Estamos hablando de la seguridad de su vida, el dinero que hacía como recaudador de impuestos. Pero él aprendió que había muchos valores más grandes que tener dinero. Él estaba buscando la felicidad, el gozo de su vida. En el diario vivir, de las cosas que necesitamos enfrentar y que Jesús dice, por ejemplo, una relación de noviazgo. Jesús dice, sígueme. ¿Qué hacen muchas parejas? Locuras. Muchas decisiones que se toman en la vida de una y de otra cosa son respuestas locas. Cuando tenemos a alguien que nos dice, sígueme. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? Mi pregunta es, como estamos tan afanados y tan apurados y tan seguros a veces de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos lograr, hay muy poca disposición. Repito, a veces hay muy poca disposición de escuchar o de querer escuchar a Jesús decir, sígueme. Pero eso es nuestra seguridad, eso es nuestra garantía. Eso es lo que Leví vio en Jesús. ¿Qué vio Jesús en Leví? Un hombre necesitado. ¿Qué creen que Jesús ve en nosotros? Todos los líos que tenemos en nuestros trabajos, las situaciones que nuestros ojos ven que duelen. Y eso puede llegar hasta nuestra casa a afectarnos en nuestro hogar. ¿Acaso ese momento, lo crudo que vemos de la realidad de la vida, no es algo hacia lo cual el Señor nos está diciendo, deja de ver como tú quieres ver y aprende a ver como yo veo, sígueme? Las cosas serían diferentes. Te invito a probarlo y verás la diferencia. Él sabe que no sabemos qué hacer. Tenemos tantas cosas enfrente y nosotros, sus hijos amados, no sabemos qué hacer. Él sabe, por eso Jesús quiere que tú sepas que Él está ahí y Él te está invitando a una cosa: sígueme. Deja de correr ya en tus propias locuras. Deja de correr ya en tus propios razonamientos y en tu propia soledad. Él quiere que tú descanses en saber que Él te toma de su mano, te lleva y te permite alcanzar las cosas que Él quiere que tú alcances. Para mí, yo lo que creo que Leví estaba entendiendo del profundo vacío que había en su vida y que necesitaba salir de ahí.
Por eso no le importó dejar todo, aunque repito, todo en comparación a tener a Jesús. Ese todo significa nada. Tener a Jesús, ese es nuestro todo. Y siguió a Jesús. Fíjense que este hombre menospreciado, despreciado, quizás solitario, mal visto, acusado y quizás con malas mañas, malos procederes, ese hombre decidió seguir a Jesús y caminó con él. Y el caminar con él le facultó, por la gracia de Dios, el poder registrar eventos importantísimos de la vida de Jesús que nos sirven ahora a nosotros. Él escribe el Evangelio de Mateo. Es alguien que aprendió a caminar con Jesús en su diario vivir. Y en el Evangelio nos narra, pero nos narra de una manera hermosa acerca de Jesús, los eventos que vio, los milagros que vio. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de caminar con Jesús en nuestro diario vivir, tendríamos mucho que compartir con otros. ¿Cuánto hace falta eso? Yo sé, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero nuestras pruebas, nuestras dificultades necesitan que nosotros sigamos a Jesús para saber qué hacer. ¿Cuánto sería diferente? ¿Cuánto podría cambiar si tan solo dejáramos todo? Nuestros propios razonamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias conclusiones, nuestras propias posturas, dejar todo que para nosotros puede ser muy valioso. Porque eso me lo enseñaron mis padres, mis abuelos. Pero ¿qué tal si lo que Jesús te está diciendo es algo nuevo, algo diferente? ¿Qué tal si dejáramos todo para seguir a Jesús? Ninguna cosa más deseable y mejor que seguir a Jesús. Repito, no confunde el hecho de dejar todo solo como a los que son llamados a un ministerio a tiempo completo en la iglesia. No confunda eso así. Dejar todo es aprender a soltar todo en las manos de Dios para ser guiados por Él en nuestros trabajos. Mucha gente se pregunta, ¿debo tomar este trabajo o no lo debo de tomar? Hay muchas cosas que son obvias, pero yo con todo prefiero que Dios me dirija qué decisión debo de tomar. Puede ser un trabajo, repito, puede ser nuestras relaciones, puede ser decisiones que tenemos que tomar y ya tenemos moldes. Y romper con los moldes nuestros yo sé que no es fácil. Tenemos el molde de cómo hacer las cosas. Pero cuando Jesús nos dice, sígueme, Él sabe. Y usted sabe que nosotros estamos incapacitados. Aún con nuestros moldes de mucha experiencia, hay cosas que no sabemos ni cómo hacerlas, cómo resolverlas, cómo enfrentarlas. Por eso Jesús dice, sígueme. Entonces, se trata de soltar todo para abrazar las pautas de Dios para nuestras vidas. Dejar las tuyas, por favor. Verás la diferencia. Suelta tus pautas. Y toma las pautas de Dios para dirigir tu vida en base a lo que Dios quiere que tú seas dirigido. ¿Cuántas cosas pudiéramos ver? ¿Cuántas cosas pudiéramos compartir si todo lo dejamos para tener el todo de Dios en su consejo, en su dirección, en su guianza? Es como decir, has vivido tu vida a como tú mejor piensas que puedes vivirla. Suelta eso y déjame tomarte de la mano y guiarte. Eso es lo que Jesús ofrece.
Es lo que seguramente Leví vio en Jesús, y cómo no extender la mano y soltar todo para seguir lo más importante, seguir a Jesús. De eso se trata. La vida le cambió a Leví. Ya les dije, el escritor del Evangelio de Mateo. Y esa decisión de seguir a Jesús en todos los detalles de nuestra vida, que eso hace falta mucho. Eso nos cambiará a nosotros también. Fíjense que Mateo no oculta de dónde viene él, quién era él. No, él mismo no trata de esconder su condición, su situación. Voy a leer un pasaje nada más. Recuerdo el capítulo 10 de Mateo. Mateo, el escritor, Leví, el escritor de Mateo, él mismo habla de sí en el capítulo 10, versículo 3. Este es el momento cuando Jesús elige a los 12, a los apóstoles. Es un escrito en donde Mateo, Leví, dice quién era él. Y me impresiona la humildad, porque le permite reconocer la condición en donde estaba cuando fue llamado por Jesús. ¿Cómo vamos a olvidar dónde fuimos llamados nosotros? Más bien tenemos que regocijarnos. Estábamos ciegos, pero vimos la luz. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Ahora la experiencia de cristiano ya me hace a mí estar más solitario, más independiente. No, necesitamos seguir a Jesús en todo. Para el ministerio, para el trabajo, para el consejo, para lo que sea, en todo. Seguir a Jesús es lo que hace falta hoy. Porque seguimos nuestros razonamientos. Miren la humildad de Mateo. Mateo habla en el capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Andrés, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. La humildad de él le permite reconocer la condición en la que él fue llamado. Él no habla de Simón el peleón, el bravucón. No, él habla de sí. Mateo, el publicano. Mateo no estaba tratando de ocultar su pasado, ni elaboró alguna excusa tampoco para justificar su pasado. Él sabía que su pasado era malo. Por eso necesitaba seguir a Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas decisiones tenemos por enfrente que tenemos que saber cómo tomarlas? Nunca se nos olvide de dónde salimos. Y tampoco olvidemos el compromiso de seguir a Jesús, para escucharle, para obedecerle y para cumplir sus propósitos. Mateo soltó lo que tenía, lo que le marcaba, para buscar lo mejor, buscar a Cristo, que igual sea con nosotros. Termino la referencia de Lucas capítulo 5, versículo. Regreso al 29 porque hay un detalle importante que me gusta, lo que está pasando ahí. Versículo 28 ya lo leímos, dejándolo todo se levantó y le siguió a Jesús. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Estaba tan agradecido, estaba tan impresionado de que alguien como Jesús se fijara en él. Hizo una fiesta, hizo una gran comida. ¿Y qué es lo que hizo? Querer compartir de Jesús con otros. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quién hizo eso? Al momento de recibir la invitación de Jesús de seguirle, Mateo le dice, ven a mi casa, comamos, hagamos un banquete. Invita a todos los demás que no tenían esperanza, que eran mal vistos, los publicanos, a testificar de Cristo,
a testificar de una nueva vida que él tenía. La reacción no se hace esperar, porque así es. Mire el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque así eran vistos en la misma categoría. Respondiendo Jesús les dijo: ¿saben que los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ilustró la naturaleza de su misión: llamar a los necesitados. Es triste saberse necesitado y no reconocerlo. Entonces, alguien enfermo debe reconocerlo. Alguien necesitado debe de saberlo, de reconocerlo. Si no, nunca va a poder ser curado. Y eso pasaba con los fariseos. Ellos se creían buenos. Solo pueden salvarse los que aceptan el hecho de que necesitan arrepentimiento. Muchos pecadores saben eso, pero tal vez no consideran la profundidad de su necesidad como para poder volverse de sus pecados a Cristo. Y eso es lamentable. Leo un pasaje en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo, quien escribe esta carta a Timoteo, dice: de los cuales yo soy el primero. Hay mucha gente necesitada de seguir a Jesús en las decisiones del diario vivir, pero no toman el tiempo para hacerlo. No lo hagas tú. El Salmo 31 me dice a mí una gran verdad. Te invito a leerlo conmigo. Salmo 31, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: en ti, oh Jehová, el salmista David, que tenía una confianza plena en el Señor, había aprendido a relacionarse con Dios. Seguía a Dios en su diario vivir, seguía al Señor. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esa es la seguridad de David hacia Dios. ¿Cuál es nuestra seguridad hacia Jesús? Porque en muchas cosas que tenemos enfrente que no sabemos qué hacer, ¿por qué no nos detenemos a escuchar y seguir a Jesús? Jesús está llamando a ti. En esas dificultades que no sabes cómo enfrentarlas, se está diciendo: hijo, hija, sígueme. Hagamos lo mejor de nuestra parte. Un gran abrazo, se les ama muchísimo, se les bendice. Tenemos la ayuda de Dios con nosotros. Él va a guiar nuestros pasos. Solamente sigámosle. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea.
está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.